Bienvenidos a Flash Surfing. Otra semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! En el EDP Gijón Surfest se juntaron el Fest Surfing Junior Series, el Surfing Kids y la Copa Fest Surfing de surf adaptado, además de otras actividades como clases gratuitas de surf o proyecciones de cortos audiovisuales. La localidad cántabra de Loredo vivió 2 jornadas de buen surfing con el Campeonato de Surf de Loredo, donde los más jóvenes de la playa y sus familias disfrutaron de actividades para todos los públicos. Zahara de los Atunes albergó por primera vez una prueba oficial de surf adaptado, y en esta ocasión más inclusivo que nunca, incluyendo categorías con discapacidades intelectuales, sensoriales y orgánicas. El campeonato más importante del mundo del bodyboard, el Fronton King, arrancó con las primeras rondas, a la espera de la entrada en competición de los candidatos a los títulos mundiales en juego. En Peniche Surf Heaven, Nick Von Rupp se embarca en una emocionante escapada en el entorno de Peniche, una maravilla geológica portuguesa donde siempre se pueden encontrar excelentes olas en su costa. The Promised Land resume un largo viaje en moto cruzando Costa Rica del surfista cántabro Manu Mosteiro, mostrando momentos de improvisación y buen surfing en las largas izquierdas de Pavones. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. El surfista marroquí Jérôme Sayoum ha sacado su primer vídeo como protagonista. Un viaje a la ola de Charatán, una izquierda en el reino de las derechas, situada en la ciudad de Kenitra, cerca de Rabat. El realizador Will Bendix nos muestra Dungeons, una rompiente ubicada al pie del Sentinel, en la punta del sur de África, posiblemente uno de los lugares de olas grandes más aterrador y desafiante del mundo. El Malibu Longboard Championship sentenció el Mundial de Longboard y los títulos fueron para el hawaiano Kai Salas y la estadounidense Soleire Rico, en una jornada en California con los 8 mejores de cada ranking. Con esta última noticia desde la mítica Malibu nos despedimos. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.